Cada mañana, Carlos despertaba antes del amanecer. La rutina no cambiaba. Preparar a Sofía, su pequeña hija de 5 años, darle desayuno, alistarla para la guardería y luego salir corriendo al trabajo. Ser papá soltero no era fácil. Las noches sin dormir y las responsabilidades dobles lo pesaban, pero él nunca se quejaba. Para Carlos, lo más importante era que Sofía estuviera segura y feliz. Aquel martes, sin embargo, todo parecía distinto desde el momento en que puso un pie fuera de la cama. Había dormido poco y la cabeza le daba vueltas por el estrés del trabajo que le esperaba. La presión de cumplir con sus jefes y pagar las cuentas lo estaba ahogando poco a poco. Con una mezcla de cansancio y prisa, preparó a Sofía y salieron de la casa apresurados. El tráfico esa mañana estaba peor de lo normal. Las calles que Carlos conocía bien, se le hacían confusas, y el reloj parecía no detenerse. Él miraba constantemente el celular, revisando mapas y calculando tiempos. En medio de aquella confusión, cometió un error que cambiaría todo. Tomó una calle que no recordaba haber tomado antes y terminó frente a un edificio que no parecía una guardería. Sin embargo, no tenía otra opción. Sofía estaba cansada, llorando un poco, y Carlos sabía que si se detenía a pensar demasiado, llegarían demasiado tarde al trabajo. Así que entró con la esperanza de que al menos, ese lugar fuera seguro para ella. Al abrir la puerta, el ambiente era distinto a lo que estaba acostumbrado. El sonido de los niños era más suave, casi tranquilo, y el lugar estaba lleno de colores cálidos y cuadros hechos a mano en las paredes. Las maestras no parecían las mismas que en la guardería de siempre. Algunas le sonrieron tímidamente, pero ninguna se acercó de inmediato para preguntarle quién era. Carlos se sentó en un banco mientras trataba de calmar a Sofía, que seguía incómoda y confundida. Miraba alrededor, intentando entender qué lugar era ese, porque todo se sentía tan diferente. La incertidumbre se mezclaba con la culpa de no haber llegado a tiempo a la guardería que solía llevarla. Pasaron los minutos y Carlos sintió como el nerviosismo comenzaba a apoderarse de él. ¿Y si Sofía no quiere quedarse aquí? ¿Y si no es seguro? Se preguntaba una y otra vez. Sin embargo, no podía irse. Tenía que quedarse hasta que alguien le dijera que podía recogerla. En ese momento, una mujer se acercó con paso tranquilo. Tenía una sonrisa amable y una mirada que parecía entender más de lo que decía. ¿Es la primera vez que vienen aquí?, preguntó con voz suave. Carlos asintió, explicando rápidamente el error que había cometido. La mujer, que se llamaba Laura, le aseguró que Sofía estaría bien y que podía quedarse tranquilo. Carlos no podía evitar sentirse desconfiado. ¿Cómo podía confiar en alguien en un lugar al que no pertenecía? Pero la calma que transmitía Laura hizo que, poco a poco, el miedo comenzara a desaparecer. Mientras Sofía se aferraba a su camiseta, Laura le ofreció un juguete, y la niña pareció tranquilizarse un poco. Carlos observó a Laura con atención. Había en ella una mezcla de fortaleza y ternura que lo sorprendió. Nunca antes había conocido a alguien tan genuinamente amable sin pedir nada a cambio. Sin darse cuenta, comenzó a relajarse, olvidando por un momento las preocupaciones del trabajo y las presiones diarias. El reloj seguía corriendo, pero Carlos decidió quedarse un poco más, aprovechando ese inesperado descanso para respirar. Observó cómo los niños jugaban, cómo los adultos los cuidaban con paciencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en la lucha de ser papá y trabajador. Al salir de la guardería, con Sofía en brazos y una ligera sonrisa en el rostro, Carlos no podía imaginar que ese pequeño error, esa decisión apresurada, sería el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia que, sin saberlo, cambiaría para siempre su vida y la de su hija. Carlos aún tenía en la mente la imagen del edificio donde había dejado a Sofía esa mañana, pero una voz interna le decía que debía asegurarse de que todo estuviera bien. El trabajo podía esperar un poco más, lo primero era cuidar a su hija. Por eso, decidió quedarse hasta la hora de recogida para ver cómo se desenvolvía Sofía en ese lugar desconocido.
Al caminar por el pasillo, la incertidumbre aumentaba. Carlos notaba detalles que no recordaba haber visto en la guardería habitual. Las paredes decoradas con dibujos hechos a mano, un aroma a pan recién horneado que venía de la cocina y risas tranquilas que parecían menos caóticas que de costumbre. Todo era diferente, y eso lo confundía. De repente, escuchó una voz suave detrás de él. «¿Buscas a tu hija?» Carlos se volteó y vio a Laura, la mujer que había conocido brevemente la mañana anterior. Su sonrisa seguía siendo cálida y tranquilizadora, y esa presencia calmaba su ansiedad. «Sí, quiero ver cómo está Sofía», respondió Carlos con voz un poco temblorosa. Laura lo guió a un salón donde varios niños jugaban en pequeños grupos. Sofía estaba allí, sentada en el suelo, concentrada en armar un rompecabezas. La niña levantó la vista y sonrió al ver a su papá. Carlos sintió un alivio inmenso. La imagen de su hija feliz y segura le quitó un peso enorme de encima. Mientras observaba a Sofía, Carlos notó que los otros niños la aceptaban con naturalidad. No había rechazo ni miradas extrañas, simplemente juego y risas compartidas. Era un ambiente diferente, más tranquilo y menos estresante que el que él conocía. Eso le llamó la atención. Laura se sentó a su lado y comenzó a contarle un poco sobre el lugar. Esta guardería es pequeña, pero muy familiar. Nos enfocamos en que los niños se sientan como en casa, que aprendan y crezcan con cariño y paciencia. Carlos escuchaba atento, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Pero no todo era tan simple. A medida que Laura hablaba, Carlos también pudo notar que ella cargaba una tristeza profunda. En su voz había un dejo de nostalgia y esfuerzo por seguir adelante. Ella le contó que había perdido a su esposo hacía unos años y que dedicarse a cuidar de estos niños era su forma de encontrar un propósito y sanar sus heridas. Carlos se sintió identificado. Su vida no había sido fácil desde que su esposa los dejó, y el peso de criar a Sofía solo había caído completamente sobre él. Sin embargo, aquella mujer parecía entender su lucha sin que él tuviera que explicarla. Pasaron las horas y Carlos permaneció observando, sintiendo como la guardería desconocida comenzaba a parecerle un refugio. No solo para su hija, sino también para él. La calidez del lugar y la dedicación de las personas que trabajaban ahí le daban una esperanza que hacía mucho no sentía. Cuando llegó la hora de irse, Carlos recogió a Sofía con una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, la ansiedad de regresar a la rutina diaria. Por otro, la tranquilidad de saber que, al menos por ese día, su hija había estado en un lugar seguro y cuidado. En el camino a casa, Carlos no pudo evitar pensar en Laura. ¿Cómo alguien que había sufrido tanto podía mostrar tanta fuerza y amabilidad? Esa pregunta le dio vueltas en la cabeza y algo empezó a despertar en su interior, una curiosidad que no esperaba. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, Carlos se sentó frente a su computadora y escribió un mensaje a Laura, agradeciéndole por la atención y la paciencia que habían tenido con su hija. No esperaba una respuesta rápida, pero sentía que debía hacerlo. Al día siguiente, recibió un mensaje que no solo agradecía sus palabras, sino que también ofrecía ayuda en lo que necesitaran. Esa pequeña conversación fue el inicio de un puente invisible entre dos personas con heridas abiertas pero con ganas de sanar. Carlos empezó a darse cuenta de que aquella guardería equivocada no solo había sido un accidente, sino una puerta que se abría a nuevas posibilidades. No sabía aún qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. El día que comenzó con un error terminó siendo el primer paso hacia algo mucho más grande, una historia que estaba por escribirse con paciencia, cariño y la esperanza de un nuevo comienzo. Carlos no podía quitarse de la cabeza el día que había pasado en esa guardería inesperada. La imagen de Sofía sonriendo mientras armaba aquel rompecabezas le daba una calma que hacía tiempo no sentía. Pero aún había dudas, incertidumbres que lo mantenían despierto por las noches. ¿Podría realmente confiar en un lugar al que nunca había pensado llevar a su hija? ¿Y qué decir de Laura,
aquella mujer cuya mirada transmitía tanto dolor como fortaleza. Decidió que al día siguiente iría de nuevo. Quería entender más, conocer el lugar a fondo, y sobre todo, asegurarse de que Sofía estuviera feliz y segura. Cuando llegó, fue recibido con una sonrisa por Laura, quien parecía esperarlo. «Hoy Sofía está especialmente animada», le dijo mientras lo guiaba hacia el patio. Carlos observó cómo los niños jugaban libremente, sin prisas ni presiones. Sofía corría entre ellos, riendo, como si hubiera encontrado un segundo hogar. Esa escena tocó algo profundo en el corazón de Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin la constante ansiedad que lo acompañaba. Laura se acercó para contarle más sobre el enfoque de la guardería. Aquí nos centramos en el desarrollo emocional de los niños. Creemos que un ambiente tranquilo y afectivo es la base para que ellos puedan aprender y crecer con confianza. Carlos escuchaba atentamente, impresionado por la dedicación y el amor que había detrás de cada palabra. Mientras hablaban, Laura compartió un poco más de su historia. Le contó que después de perder a su esposo, se refugió en su trabajo, encontrando en esos niños una forma de sanar. Carlos la miraba con respeto y admiración. Sabía lo que era luchar contra la soledad y la incertidumbre, y en Laura encontró un reflejo de su propia lucha. De repente, un pequeño incidente llamó su atención. Un niño tropezó y cayó, comenzando a llorar. Inmediatamente, Laura se acercó con calma, lo levantó y le habló con suavidad, hasta que el llanto cesó. Carlos se dio cuenta de que esa calma era contagiosa, y que era exactamente lo que él necesitaba para enfrentar sus propios temores. Durante el almuerzo, Carlos se sentó junto a Laura y algunos otros empleados de la guardería. La conversación fluyó de manera natural, y por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió que podía hablar sin miedo a ser juzgado. Compartió algunas de sus dificultades como padre soltero y escuchó consejos que no esperaba recibir. Al terminar el día, Laura le sugirió que no se apresurara a tomar decisiones sobre la guardería de Sofía. Cada familia es diferente, Carlos. Lo importante es que tú y Sofía se sientan bien y seguros, le dijo con sinceridad. En el camino a casa, Carlos se sentía confundido pero esperanzado. El lugar y las personas que había conocido le daban un aire de tranquilidad que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, sabía que no sería fácil cambiar años de rutinas y miedos. Esa noche, mientras Sofía dormía, Carlos reflexionó sobre lo que había vivido. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro en el que no estaría solo en la crianza de su hija. Pensó en Laura y en la posibilidad de contar con alguien que entendiera no solo sus problemas, sino también sus sueños y esperanzas. Decidió escribirle un mensaje más largo a Laura, agradeciéndole no solo por el cuidado a Sofía, sino también por escuchar y ofrecer palabras de aliento. Cuando recibió su respuesta, Carlos sintió que se había abierto una puerta que antes estaba cerrada. A partir de ese momento, comenzaron a intercambiar mensajes y llamadas breves. Laura no solo le ofrecía apoyo, sino que también lo animaba a no perder la esperanza. Para Carlos, esos pequeños gestos eran un oasis en medio del desierto de su vida diaria. Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía que cargaba el mundo solo sobre sus hombros. Había encontrado en un lugar inesperado, y en una persona también inesperada, un rayo de luz que le ayudaba a seguir adelante. Así, sin darse cuenta, Carlos y Laura comenzaron a construir un vínculo que, aunque todavía frágil, prometía ser fuerte y duradero. El error que lo llevó a esa guardería desconocida se estaba convirtiendo en el principio de una nueva historia para ambos. Carlos no esperaba que una simple conversación pudiera abrir tantas puertas. Laura lo había invitado a sentarse en un banco del patio de la guardería, un lugar lleno de árboles y flores que desprendían un aroma dulce y fresco. Allí, con la brisa acariciando sus rostros, comenzó a hablar con una sinceridad que sorprendió a Carlos. Laura le contó sobre el día que cambió su vida para siempre. Habló del accidente que le arrebató a su esposo,
un hombre lleno de sueños y planes para su familia, y como ella se quedó sola, con el corazón roto y sin saber cómo seguir adelante. Al principio pensé que nunca podría encontrar la fuerza para seguir, dijo con la voz temblorosa. Pero luego entendí que tenía que hacerlo, por mí y por los niños que cuidaba. Carlos escuchaba atentamente, sin interrumpir, sintiendo que cada palabra de Laura era un reflejo de su propia lucha. Recordó cómo, desde que su esposa los dejó, había asumido el rol de madre y padre, cargando con una responsabilidad que a veces parecía demasiado grande para un solo hombre. Pero no tenía otra opción. Debía ser fuerte por Sofía. Laura continuó hablando de la guardería, explicando que para ella no era solo un trabajo, sino una misión. Cada niño que entraba por esas puertas le recordaba que la vida podía renacer, incluso en medio del dolor. Aquí no solo enseñamos números o colores, dijo, aquí aprendemos a sanar, a confiar, a amar. Carlos sintió que una mezcla de emociones lo invadía. Tristeza, esperanza y una inesperada sensación de compañía. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien compartía con él un dolor tan profundo, sin juzgar ni ofrecer soluciones rápidas. Simplemente escuchaba, y eso le bastaba. En ese momento, Sofía apareció corriendo hacia ellos con una sonrisa brillante. La niña abrazó a Laura, quien la sostuvo con ternura. ¿Ves, Carlos? Sofía está feliz aquí. No solo está segura, está querida, dijo Laura con una mirada que parecía brillar. Carlos miró a su hija y luego a Laura. En ese instante comprendió que algo estaba cambiando en su interior. La vida que había sido tan dura y solitaria empezaba a abrirse a la posibilidad de una nueva familia, construida no solo por la sangre, sino por el cariño y el apoyo mutuo. Pasaron un rato más hablando, compartiendo historias y risas tímidas. La conversación fluyó con naturalidad, y Carlos se sorprendió al darse cuenta de lo mucho que necesitaba esa conexión humana. No se trataba solo de cuidar a Sofía, sino de cuidar también de sí mismo. Al despedirse, Laura le dijo que podía contar con ella para lo que necesitara. No estás solo, Carlos. A veces la vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos regala personas que nos ayudan a salir adelante. Carlos salió de la guardería con el corazón más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía enfrentar los retos sin miedo, sabiendo que no estaba solo. La relación con Laura no era solo una amistad, era un nuevo comienzo. Aquella tarde, mientras Sofía dormía en su cuna, Carlos se permitió un momento de reflexión. Pensó en el futuro, en la incertidumbre que todavía lo acompañaba, pero también en la esperanza que había nacido en ese banco del patio. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a dar el primer paso. Porque a veces, las historias más hermosas comienzan con heridas abiertas y la valentía de confiar en alguien más. Y así, en medio de un mundo lleno de dudas y miedos, Carlos comenzó a escribir un capítulo nuevo en su vida, uno donde el amor y la esperanza serían los protagonistas. Carlos comenzó a notar pequeños cambios en su rutina diaria, aunque aún sin saberlo, esos cambios marcarían el inicio de algo inesperado. La relación con Laura, que había nacido casi por casualidad, se fue fortaleciendo poco a poco, sin prisas, pero con una sinceridad que ninguno de los dos había experimentado antes. Cada mañana, después de dejar a Sofía en la guardería, Carlos aprovechaba para hablar unos minutos con Laura. Hablaban de cosas simples, como había sido la noche, los planes para el día, o algún detalle gracioso que Sofía había hecho. Esos momentos se convirtieron en un oasis para Carlos, un respiro en medio de la rutina agotadora de ser padre soltero y trabajador. Un día, Laura lo invitó a participar en una actividad especial en la guardería, una pequeña obra de teatro donde los niños representarían una historia sobre la amistad y la confianza. Carlos aceptó sin dudarlo, aunque con cierto nerviosismo. No estaba acostumbrado a ser parte de esos momentos, pero quería estar presente para Sofía y para Laura. Durante los días previos, Carlos ayudó a preparar los disfraces y a ensayar con los niños.
Sofía estaba emocionada y, para su sorpresa, Carlos también comenzó a sentir esa alegría contagiosa que solo los niños pueden transmitir. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que podía relajarse y simplemente disfrutar. El día de la obra llegó, y el salón se llenó de padres, maestros y vecinos. Sofía estaba radiante, orgullosa de participar y de tener a su papá apoyándola desde la primera fila. Carlos la miraba con ternura, pensando en lo mucho que había cambiado su vida desde aquel error que lo llevó a esa guardería desconocida. Después de la función, Laura se acercó a Carlos con una sonrisa que parecía iluminar el lugar. Lo hiciste muy bien hoy, Carlos. Sofía está feliz, y eso es lo que importa, le dijo, y él sintió que esas palabras tenían un significado especial, más profundo de lo que podía expresar. Esa tarde, mientras caminaban juntos hacia la salida, Carlos se atrevió a compartir algo que había guardado por mucho tiempo. Le habló de sus miedos, de la soledad que sentía desde que su esposa se fue, y de cómo había aprendido a enfrentar la vida con valentía, aunque a veces se sentía cansado. Laura lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego, con una voz suave, le dijo, no tienes que cargar todo solo. A veces, dejar que alguien más te apoye no es una debilidad, sino un acto de amor hacia ti mismo y hacia Sofía. Carlos se quedó pensando en esas palabras. Sabía que era verdad, pero el orgullo y el miedo al rechazo lo habían mantenido aislado durante mucho tiempo. Sin embargo, al mirar a Laura, vio en sus ojos la sinceridad y la comprensión que necesitaba para dar un paso más. Con el tiempo, comenzaron a pasar más tiempo juntos fuera de la guardería. Compartían cafés, caminatas por el parque, y poco a poco, sus conversaciones se hicieron más profundas y personales. Descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. Sueños, heridas, y la esperanza de encontrar un lugar donde realmente pertenecer. Sofía, por su parte, parecía percibir ese cambio. Se mostraba más alegre, más segura, como si la nueva amistad entre Carlos y Laura le diera un ancla invisible que la sostenía. Su sonrisa era el reflejo de una familia que, aunque formada de manera inesperada, comenzaba a ser real. Un día, Carlos se encontró a sí mismo pensando en el futuro con una mezcla de ilusión y cautela. ¿Podría esta conexión convertirse en algo más? ¿Estaba listo para abrir su corazón después de tanto tiempo? No tenía respuestas claras, pero sabía que no quería volver a la soledad de antes. Sabía que cada paso debía ser dado con cuidado, sin apresurarse, pero también con la valentía de quien sabe que la vida puede sorprender cuando menos se lo espera. El error que lo llevó a esa guardería había sido, sin duda, el mejor accidente de su vida. Mientras conducía hacia casa, con Sofía dormida en el asiento trasero, Carlos sonrió para sí mismo. Sentía que, finalmente, estaba empezando a construir la familia que siempre había soñado, no perfecta, pero llena de amor y esperanza. Carlos se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había pasado semanas acercándose poco a poco a Laura, compartiendo momentos y conversaciones que lo hacían sentir vivo otra vez, pero aún no sabía si estaba listo para dar un paso más allá. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que debía intentarlo. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, pensaba en cómo esa niña había sido la razón por la que se había abierto a nuevas experiencias, y cómo Laura, sin proponérselo, se había convertido en un apoyo indispensable. No era solo la guardería o las actividades diarias. Era la calidez humana que Carlos necesitaba para reconstruir su vida. Al dejar a Sofía en la guardería, Laura lo recibió con una sonrisa que parecía iluminar la mañana. Carlos sintió que su corazón latía con fuerza, y por primera vez, decidió invitarla a tomar un café después del trabajo. Laura aceptó con una sonrisa tímida, y Carlos sintió que ese pequeño gesto era el inicio de algo nuevo y emocionante. Durante el día, Carlos no pudo concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Laura y a la promesa de compartir ese café. Se preguntaba qué decir, cómo expresar todo lo que sentía sin parecer vulnerable o inseguro.
Pero sabía que debía ser sincero, porque la vida no le había dado muchas segundas oportunidades. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Carlos llegó a la cafetería donde habían quedado. Laura ya estaba esperándolo, con esa mirada cálida y tranquila que lo hacía sentirse en casa. La conversación fluyó fácil, entre risas, confesiones y silencios cómodos. Hablaron de sus miedos, de sus sueños y de lo difícil que había sido para ambos seguir adelante después de sus pérdidas. En un momento, Carlos tomó la mano de Laura con delicadeza y le dijo: «No sé qué nos depara el futuro, pero sé que contigo quiero descubrirlo». Laura lo miró a los ojos, y sin decir una palabra, le devolvió la sonrisa que confirmaba lo que ambos sentían. Esa noche, al llegar a casa, Carlos sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. No solo había encontrado en Laura a una amiga y compañera, sino a alguien con quien podía imaginar un futuro diferente, lleno de apoyo y amor. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas muestras de cariño, gestos sencillos que demostraban que la confianza y el afecto crecían entre ellos. Laura se convirtió en parte esencial de la vida de Carlos y Sofía, y Carlos se permitió, poco a poco, dejar atrás el miedo a ser feliz nuevamente. Un fin de semana, decidieron hacer una excursión juntos, llevando a Sofía al parque que había cerca de la ciudad. Ver a la niña correr libremente, mientras Carlos y Laura caminaban tomados de la mano, fue un momento que ambos atesoraron profundamente. Era la imagen de una familia que, aunque diferente a la que habían imaginado, era real y llena de esperanza. Carlos sabía que el camino no sería perfecto ni fácil, que habría desafíos y momentos de incertidumbre. Pero esa vez, no estaba solo para enfrentarlos. Tenía a Laura a su lado, y juntos podían construir un futuro mejor para Sofía y para ellos mismos. Mientras se sentaban en una banca, viendo el atardecer, Carlos pensó en todo lo que había vivido desde aquel día en que cometió el error de llevar a Sofía a la guardería equivocada. Ese error había sido la chispa que encendió una nueva vida, una oportunidad para sanar y amar otra vez. El corazón de Carlos latía con fuerza, pero esta vez era un latido lleno de esperanza y confianza. Sabía que había encontrado algo valioso, y estaba dispuesto a cuidarlo con todo lo que tenía. ChatGPT SED. Carlos despertó esa mañana con una mezcla de nervios y esperanza que le resultaba difícil de explicar. La relación con Laura había avanzado de manera natural, pero él sabía que estaba llegando el momento de enfrentar sus propios miedos y abrir su corazón por completo. Durante semanas, había mantenido un muro de protección alrededor de sus sentimientos, temiendo volver a sufrir. Pero ahora, sentía que era hora de bajar ese muro. Al llegar a la guardería, vio a Laura con su sonrisa habitual, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una chispa que parecía anticipar algo importante. Sofía corrió hacia ellos, feliz como siempre, y Carlos sintió que el mundo, aunque lleno de incertidumbre, tenía un sentido que antes no podía percibir. Después de dejar a Sofía en clase, Carlos y Laura caminaron juntos por el jardín de la guardería. Carlos respiró hondo y, con voz firme pero llena de emoción, le confesó a Laura que quería intentar construir algo serio con ella. Laura lo miró a los ojos, con una mezcla de sorpresa y ternura, y respondió que ella también sentía lo mismo, que desde el primer día había sentido una conexión especial que no quería perder. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros llenos de risas, charlas profundas y pequeños detalles que fortalecían el vínculo entre ambos. Carlos se sorprendía a sí mismo sonriendo más, durmiendo mejor y sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Laura también compartía con él sus sueños y sus miedos, y juntos empezaban a imaginar un futuro en el que las heridas del pasado fueran cicatrices que recordaban su fortaleza. Una tarde, mientras preparaban juntos la cena en casa de Carlos, Sofía apareció con un dibujo que había hecho en la guardería. Era un retrato de los tres, con colores brillantes y sonrisas grandes. Carlos y Laura se miraron emocionados, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaban creando algo verdadero y valioso. Sin embargo, no todo era perfecto.
Carlos enfrentaba dudas internas sobre cómo encajarían sus vidas a largo plazo. Temía que la nueva felicidad se desvaneciera, que el pasado regresara para arruinar lo que estaba construyendo. Pero cada vez que miraba a Laura y a Sofía, esas dudas se disipaban un poco más, reemplazadas por la determinación de luchar por esa familia que estaban haciendo. Laura, por su parte, le confesó que también había tenido miedo de abrirse de nuevo, pero que confiar en Carlos había sido una de las mejores decisiones que había tomado. Compartieron sus miedos y promesas de apoyarse mutuamente en cada paso. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a invitar a Laura a participar en las pequeñas tradiciones que tenía con Sofía. Las noches de cuentos, las salidas al parque y las mañanas de domingo preparando panqueques. Laura aceptaba con entusiasmo, y esas experiencias fortalecían no solo su relación, sino también el vínculo con Sofía, quien ya veía en Laura una figura confiable y cariñosa. Una noche, después de acostar a Sofía, Carlos y Laura se sentaron en el sofá, compartiendo un silencio cómodo que decía más que 1000 palabras. Carlos tomó la mano de Laura y le agradeció por haber llegado a su vida, por haber transformado un error en una oportunidad para amar de nuevo. Laura sonrió y respondió que ella también estaba agradecida, que juntos habían encontrado en la imperfección de la vida algo hermoso y auténtico. Sabían que el camino sería largo, con momentos difíciles, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Carlos cerró los ojos esa noche sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado no solo un amor, sino una familia. La guardería equivocada había sido el punto de partida para una historia real, llena de segundas oportunidades y esperanza. Carlos había aprendido que la vida tiene formas inesperadas de sorprendernos, y su historia era la prueba viva de ello. La guardería equivocada no solo había cambiado su rutina, sino que había transformado su mundo entero. Ahora, mientras veía a Sofía jugar con Laura en el jardín de su casa, sentía una paz que hacía tiempo no conocía. Aquel día, Carlos decidió que era momento de dar un paso más. Llevaba semanas pensando en cómo expresar lo que sentía, no solo con palabras, sino con hechos que demostraran la importancia de Laura en su vida y en la de Sofía. Quería que ella supiera que, aunque el pasado no se borra, juntos podían construir un futuro sólido y lleno de amor. Después de cenar, cuando Sofía ya dormía plácidamente, Carlos llevó a Laura al porche. La noche estaba fresca, y las estrellas brillaban intensamente, como si el universo celebrara aquel momento. Con el corazón en la mano, Carlos le confesó a Laura que deseaba que fueran una familia, que quisiera compartir no solo los días felices, sino también los retos y dificultades que la vida les pusiera por delante. Laura, con lágrimas en los ojos, le dijo que sentía lo mismo desde hacía tiempo, que había encontrado en Carlos no solo a un compañero, sino a un hombre valiente que luchaba por sus seres queridos con todo el alma. Le agradeció por abrirle las puertas de su vida y por permitirle ser parte de algo tan especial. La conversación se prolongó hasta entrada la madrugada. Hablaron de sueños, miedos y esperanzas, y de cómo juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo. Fue una noche de confesiones y promesas, de esas que marcan un antes y un después en la vida de las personas. Los días siguientes fueron de una felicidad tranquila. Carlos, Laura y Sofía comenzaron a planear actividades juntos, paseos al parque, visitas a la biblioteca y tardes de juegos en casa. Cada instante compartido fortalecía el lazo que los unía, haciendo que la palabra familia cobrara un nuevo significado para los tres. Sin embargo, la vida también les presentó desafíos. Hubo momentos en que el cansancio y las dudas intentaron colarse en su rutina, pero supieron apoyarse y superar cada prueba. Carlos aprendió a confiar más en Laura, y ella se convirtió en ese pilar que siempre estuvo dispuesto a sostenerlo. Una tarde, mientras organizaban la habitación de Sofía, Carlos encontró un dibujo que la niña había hecho en la escuela. Era una imagen de ellos tres, tomados de la mano bajo un sol radiante. Esa imagen resumía todo lo que habían construido: amor, esperanza y la certeza de que, a pesar de las circunstancias,
Juntos podían superar cualquier cosa. Carlos se dio cuenta de que aquel error, aquella confusión inicial, había sido el punto de partida para la historia más hermosa que había vivido. Porque a veces, la vida nos sorprende con segundas oportunidades que no esperamos, y esas oportunidades pueden cambiarlo todo. Al final, lo que comenzó como un simple error de guardería se convirtió en una nueva vida para Carlos, Sofía y Laura. Una vida llena de amor, de aprendizajes y de la promesa de un futuro mejor. Carlos sabía que no estaba solo, que tenía a dos mujeres maravillosas a su lado, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. En silencio, mientras observaba a Sofía dormida, Carlos agradeció al destino por haberle dado la oportunidad de equivocarse, porque en ese error encontró lo que realmente necesitaba, una familia. Y con esa certeza, se permitió soñar con un mañana lleno de luz y de momentos compartidos, sabiendo que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino.